Bueno, hay que hacer la pregunta específica para que se vea en la cámara. La pregunta específica es, ¿considera usted que hay poetas mexicanos que hayan influenciado a otros poetas a nivel internacional? ¿Poetas o narradores? Y si hay, ¿quiénes son y a quiénes influenciaron? Se vale de cualquier época, ¿eh? ¿Se vale de México? Pues es necesariamente de México. Lo que pasa es que surge esta inquietud porque durante muchos años México ha sido como un receptáculo de influencias, de estéticas y de poetas. Todos los que salen correteados por los militares en Sudamérica se vienen para acá. Todos los que fueron de la generación del 27 correteados se vinieron para acá. No es una negativación de pregunta lo que estás haciendo. Sí, pero es lógico. Sí, porque es una pregunta, digamos que la estás negativando. Claro, claro, y con toda razón, Bueno, porque entonces si existe una respuesta, ¿cuál sería? Momento, yo creo que tal vez se crea que México no tiene injerencia en otros países. Por eso. Porque los otros países van a decir, por supuesto, que México no tiene injerencia. Pero yo creo que sí la tiene, porque tenemos poetas que están creando una tradición, aunque pareciera no española. ¿Por qué? Porque hay poetas que están tratando de crear una tradición mexicana, que están realizándola incluso a costa de la tradición española. Entre ellos está el maestro Enrique González Rojo Artur, la maestra Norma Basúa, recién fallecida, y por supuesto el maestro Roberto López Moreno, que creo que está creando muchos poetas que, aunque no lo saben, porque bueno, muchos llegan así, se avientan, se ruedan, quizás que escaleras los avientan al medio, no se dan cuenta que sí tienen una tradición y que tienen un lugar donde partir, ¿no? Y es el maestro Roberto López Moreno, que les ha dado una influencia, un trabajo contextual de poesía, donde esos jueguitos de palabras que trastornan y todo, el maestro antes se habían desarrollado, pero el maestro ya los logró hasta donde se tenían que desarrollar otro tipo de movimientos que los hacen acá, el balnado, se los van bajando. El maestro ya los llevó hasta su último límite, o sea, ya hizo toda esa transformación, se pueden revisar su obra. El maestro ya lo logró. Lo que creen los poetas actuales que están innovando, pues ya lo hizo el maestro, ¿no? Pero aquí la pregunta sería, Adriana, si estas cosas que desarrolla López Moreno no se desarrollaron ya en 1919 o en todo el periodo de las vanguardias, y lo que está haciendo López Moreno en México, sí, a mí me gusta mucho, pero lo que está haciendo es desarrollar ya una estética que ya en Francia se había hecho. Exacto. O en otros lugares, ¿no? A ver, Ángel Carlos, efectivamente sí se hizo. Bueno, ahora le aviento la pregunta a Ángel Carlos, tú la abordas y la van desarrollando. Yo creo que sí, efectivamente sí, ya se había realizado, pero el maestro aquí en México es el que la ha explotado, la ha desarrollado y la ha llevado hasta sus últimos términos, como lo que se ha visto en sus libros. Ahora, Ángel Carlos, ¿cómo ves tú ese asunto? Bueno, ya que está directo, no, creo que en ese sentido Adriana tiene mucha razón, ¿no? O sea, en México sí hay ahorita un poeta que ha incursionado en un montón de investigaciones estéticas, tanto locales como extranjeras, ha sido Roberto López Moreno, por muy poco que se le lea. En su obra hay desde textos que son clásicos, como Una décima, por ejemplo, hasta un poemural, ¿no? Que es una proposición suya en realidad, ¿sí? Pero lo que señala Marco Fons también es cierto, ¿no? Hay, por supuesto, una tradición que viene de más atrás y que López Moreno toma y, digamos, actualiza, nos la vuelve local. O sea, pero creo que ese es un problema con el que vamos a estar lidiando todos desde que aparecieron las primeras vanguardias, ¿no? O sea, quiero decir, cuando aparecieron las primeras vanguardias se hicieron investigación de todo tipo, lingüístico, estético, semántico, ¿sí?
desde allí ya estaban de algún modo cerrando los caminos formales, ¿sí? Porque estaban abriendo precisamente a otras significaciones que hasta ese momento no se estaban haciendo. No sé, hablar del dadaísmo, el surrealismo, todos los ismos, pues, incluso hasta lo más aventurado que fue el concretismo y cosas similares, ¿no? Creo que de algún modo ya nos pusieron en unos límites formales al menos. Y en eso, en esas cuestiones formales, creo que estamos al mismo nivel que en cualquier parte del mundo. Yo no lo creo, sobre todo porque ya se hicieron, porque ya están allí. O sea, me refiero a que esos son los límites para todos, ¿sí? Es decir, todos llegaron allí, Andrés, y ya desde allí hay que ver qué es lo que pasa al adecuarlo a las culturas locales, ¿no? A las idiosincrasias locales, que eso es lo peor, las idiosincrasias locales, que es una de las cosas que transforman esas cosas. Sí, porque México no es nada más folclórico. La Ciudad de México. Claro, claro. Andrés. Aquí yo creo que hay un planteamiento que creo que es donde de base creo que está complejo y es una pregunta planteada al revés. Y en ese sentido, lo que decía del negativar la pregunta, porque a fin de cuentas, en ese sentido hay una diferencia entre tener la capacidad de asumir el mundo desde la perspectiva de tu contexto para generar una perspectiva de tu contexto, a solamente asumir tu contexto para crear el mundo. ¿Qué significa esto? Los poetas jóvenes y no tan jóvenes actualmente toman su pequeño contexto de mundo y con ese pequeño mundo que tienen a su alrededor quieren construir el mundo y sumarse a ser uno más de los poetas del mundo y decir yo soy ciudadano del mundo, Cosa que no pasa. soy poeta no pasa. universal, soy un poeta que voy a vivir en la universalidad del lenguaje, de la vida, ¿no? O sea, y a partir de su pequeño contexto delimitado por su mamá, su papá, sus maestros en su universidad, ¿no? Sus cuates, sus cuatachos, que dicen es bien chido, y sus lecturas de los contemporáneos, ¿no? O de Octavio Paz, o no sé, de Torres, o no sé, en el mejor de los casos de García Terrés, ¿no? O sea, que es un poeta poco leído, pese a que tiene una obra importante, o sumando un nombre más, a Ramón Martínez Ocaranza. Claro. Poetas que han construido efectivamente no hacia afuera, sino hacia adentro. Pero es que no se está discutiendo la calidad poética. No voy a hacer la sino calidad. por qué no influye. Ve a lo que voy. No voy a hacer la calidad, sino hacia la perspectiva de hacia dónde estamos hablando, hacia afuera y hacia adentro. En ese sentido, o sea, ¿qué estamos hablando de conquistas? No, estamos hablando de reciprocidad. Pero Debería ser es que no hay tanta reciprocidad en el sentido de decir hasta qué grado la influencia de, dice David Huerta, de repente habla, dice, el boom de la poesía mexicana debería estar determinado por un premio Nobel. Entonces el boom de la poesía mexicana fue determinada en el 90, ¿no? Cuando Octavio Paz, ¿no? Entonces ahí fue el boom de la poesía mexicana. ¿Por qué? Porque hubo un Nobel. Así como cuando García Márquez ganó un premio Nobel y de repente ponen y se sabe perfectamente que ese boom no era más que un alarde mercadológico, que era unificar una capacidad de creación de un país respecto a su contexto. Bueno, el punto es, o sea, estamos hablando de conquistas respecto a la capacidad de penetrar en los otros, o estamos hablando de literatura. Porque aquí yo creo que hay una división y lo vuelvo a replantear, la negativación. Estamos hablando de una fragmentación del mundo y de los estilos. Y vuelvo a lo que decía Adriana, que de algún modo fue el punto de partida. Poetas que están partiendo hacia afuera, pero que el afuera es a fin de cuentas la construcción de un mundo particular. Y en ese sentido no están buscando la conquista, porque la conquista a fin de cuentas es la lección que nos dieron los europeos, Occidente, y en ese sentido no estaríamos aportando la más mínima palabra al lenguaje. Pasamos a Eva. Ajá. Yo no sé si la palabra correcta o la
el punto de partida para problematizar esto sea influencias, al menos no ahorita, no hoy día. Tú dices, ¿cuáles son los poetas que han influenciado a poetas en el extranjero tal? Ahorita para mí eso es que genera muchas reflexiones. En principio, yo no sé, creo que tendría que ver primero, cambiaría la cuestión de influencias por comunicación, cómo algunos poetas dialogan con otros poetas. Tú dices, ¿qué poetas en el extranjero? O sea, en España los poetas mexicanos que son más conocidos son Octavio Paz y José Emilio Pacheco, que tienen ahorita. Y no Gorostiza. Y no Gorostiza, claro, y que tiene que ver con la cuestión editorial, con el prestigio, con el campo cultural, en fin, etc., ¿no? Pero bueno, en términos, y que ahí entraría otro concepto que es la cuestión de recepción, ¿no? ¿Cuál es la recepción que tienen estos poetas en otros países? Poetas actuales serían Coral Bracho y Efraín Huerta, David Huerta, nos guste o no, el canon sea el nuestro o no, lo cierto es que así es, ¿no? O sea, así es, y que tiene que ver con la cuestión, insisto, de mercado, la difusión. Pero aquí sería porque así es, aquí en... Por mercado, está hablando, planteando un asunto de mercado y regresamos al punto que se estaba planteando, que no es un asunto de literatura, sino de mercado. Realidad, Entonces ya se divide, ahorita la discusión ya va a tener dos vertientes. Una, lo que es la literatura únicamente, y la cuestión de mercado, ¿no? Institución y todo. Que es innegable hoy día, ¿no? Ahora déjame terminar. Yo te decía, yo no sé si influencia sea lo más correcto, porque entonces pensemos, ¿cuál es la influencia de los poetas dominicanos o de los narradores dominicanos en México? Pues, quién sabe, igual la mayoría no conocen un poeta dominicano, ¿no? Eso es... O chinos, claro, o árabes, o colombianos, o o venezolanos, o tal, eso es muy relativo. Pues o sea, hay más de Sudamérica, creo. Claro, por la cercanía geográfica y por muchos factores, pero creo que tendría que ver más bien cómo hoy día dialogan los poetas, ¿no? Más allá de cuestiones de influencias, y cuáles son las vías para que se establezca ese diálogo, que ahí tendría que ver con becas, encuentros, congresos, etc., ¿no? Entonces, para mí sería así, no sé si cabe hoy día hablar de influencias como cabía hablar hace 50 años. Para mí, o sea, yo lo pongo así. Hace un ratito se hablaba de las vanguardias y hay un hecho innegable. Cuando, en la época de las vanguardias, es decir, los años 20, las revistas literarias circulaban en todo el continente. O sea, uno podía encontrar la revista de contemporáneos en un pueblo perdido en Ecuador, o en Perú, o en Colombia, o en Bolivia, ¿no? Lo mismo, una revista como Ultra podía aparecer en un pueblo de Oaxaca. O Sur, donde fuera, ¿no? Cualquiera de estas revistas. El intercambio se daba evidentemente en términos de paridad, ¿no? O sea, es decir, sin la pretensión de decir la gente que hace contemporáneo, o sea, Villaurrutia, Cuesta, etcétera, son superiores a Borges o son superiores a Girondo, etcétera. Partiendo de esa perspectiva, y lo apuntaba muy bien, y se apuntaba muy bien hace un instante, se establecen ciertos techos de creación que pareciera de pronto siguen siendo los mismos techos que tenemos hasta el día de hoy. Y la realidad de las cosas es que, como bien apuntaba Eva, la paridad de esa relación, el día de hoy, o sea, en el año 2011, está marcada, querámoslo o no, por una circunstancia absolutamente de capacidad de distribución del material, al margen del mercado, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de distribuir la poesía mexicana en otras partes? De la misma forma que qué capacidad tenemos de distribuir la poesía colombiana en México o la poesía peruana en Chile, por decir algo. Esta capacidad de distribución, que tendría que ver evidentemente con el mercado, tendría que ver con dos cosas. El mercado de las grandes editoriales, que es lo que puede publicar algo como Medusario, que sigue siendo de pronto una cierta referencia en ciertos momentos y en ciertas circunstancias, pero editoriales como Seix Barral, que sigue publicando en España, ¿quién? Octavio Paz. Se acabó, ¿no? En ese sentido, en esa perspectiva, ¿qué otra posibilidad tendríamos? Y la pregunta podría ser al revés también, en el sentido de ¿qué poetas españoles influencian el día de hoy en México? A mí me parece que sí hay un caso. Yo tengo respuestas. Dame un segundo.